Subtitulación Sociedad. Ni esta iniciativa de carbono fértil me parece completamente apropiada porque había una pequeña falta en lo que nos une y el carbono nos une particularmente, creo, Ticolon Belam, y es el nuevo paradigma. El paradigma del carbono en su lugar, pasamos del paradigma del nitrógeno al paradigma del carbono y cuando empezamos a entender que dar carbono a la vida y a la alquimia del nitrógeno, nos damos cuenta de que, de hecho, nos habíamos desviado del tema con el nitrógeno. Y se vienen a hacerte venir. Entonces aquí un montón de piedras donde el carbono se ha ido. Si el carbono se ha ido, la vida también. Ya no hay agua, ya no hay suelo, ya no hay biodiversidad, ya no hay microclima, ya no hay paisaje. Entonces, hemos puesto personajes para reemplazar los árboles, pero aquí seguimos estando en un montón de piedras. Esta agricultura minera, entonces, un montón de piedras en reconstrucción, pero en un estado de emergencia, Marceau. Sí, en un estado de emergencia, eso es seguro, porque finalmente, el Auralí, en un montón de piedras como este, el gran problema que hay es el impacto de la piedra que recupera la energía luminosa y la van a almacenar en forma de calor y la redistribuye. Y cuando hablamos de calentamiento global, tendemos a pensar inmediatamente carbono y atmósfera. También está la manera en que el planeta irradia, resuena con esa atmósfera. Las piedras son sustancias o minerales que no deberían estar visibles en la superficie y en la corteza terrestre. Esta piel debe ser siempre una piel viva. El hecho de dejar las piedras al descubierto y esforzarse por dejarlas al descubierto es una verdadera experiencia. Más allá del aspecto estético lunar, que es indiscutible, es realmente magnífico, todos esos guijarros con esas plantas que crecen entre ellos. De hecho, es completamente imposible, al igual que lo vivo, y nos encontramos con una situación imposible que estamos viendo, viviendo, y esta situación imposible habrá que intentar digerirla, ¿no? Asegurarse de que pasemos a otro tipo de agricultura si queremos limitar el impacto de este calentamiento global. Una forma de monocultivo que hemos eliminado aquí, ya que aquí en Alsacia tenemos suelos cubiertos. Algunos dicen que los suelos cubiertos son suelos prósperos y luego empezamos a ver llegar los árboles frutales. Según este viticultor es su parcela más tranquila. ¿Qué puede significar eso? Paradójicamente es lo que decía. Hace un momento Bruno Sirvin, es que el árbol tiende a ralentizar un poco también el ciclo y entonces ralentizar el ciclo puede ser algo favorable para la fertilidad de los suelos. Ralentizar el ciclo es también pasar por la totalidad del sistema de fertilidad. Y entonces, ralentizar el ciclo significa pasar primero por el carbono antes de transformar este carbono en nitrógeno. Y entonces ahí es donde este árbol nos enseña en medio de la parcela el hecho de cambiar completamente esa manera de ver la agricultura. Es cierto que es particular porque en Alsacia la pluviometría hace que, aunque es baja, contrariamente a lo que se piensa, tenemos de todos modos otros tipos de suelos, otro tipo de clima que es mucho menos mediterráneo u oceánico. Tenemos escasez de agua, pero también tenemos un consumo de agua que es menor, así que eso es de todos modos un poco una particularidad del sur. Y la mayoría de los agricultores nos dicen que no pueden cultivar en el sur con cubiertas vegetales y por lo tanto hay que resolver esa problemática. Hay una problemática de gestión del agua y esta problemática de gestión del agua habrá que abordarla porque de hecho creo que es un error pensar que la cubierta vegetal compite, es una competencia, pero que es a largo plazo y es ahí donde la lentitud va a ser digerida, digerir la lentitud del proceso para reconstruir, relanzar estos ciclos de fertilidad que son profundamente virtuosos, incluso para el agua, en los sistemas. Aquí están los paisajes fértiles que cultivan el carbono y el agua. Aquí en Córcega nos gusta recordar la DISP del árbol en el territorio. ¿Quieres que reaccione sobre la dispersión del árbol? Entonces ahí hace un momento Geneviève nos hablaba del hecho de que esos paisajes estaban muy arbolados y que podríamos haber imaginado que es precisamente al desarbolar que vamos a reinstalar sistemas agrícolas que crean heterogeneidad en los paisajes.
Y una vez más, es esta conexión y esta heterogeneidad la que nos permitirá seguir cultivando, seguir haciendo prosperar el sistema agrícola. Y eso es lo que es difícil, es que hay una especie de antinomia entre lo que proyectamos de la naturaleza que está preservada y lo que debemos proyectar, lo que podemos proyectar de nuestro lugar como agricultor en ese sistema, el lugar del hombre. Rechazamos el lugar del hombre y lo santuarizamos o nos incluimos en el sistema e intervenimos incluso en las zonas donde pensamos que no podemos cultivar correctamente, como en esta zona aquí donde si no hay árboles, no hay nada, si no hay árboles es un desierto. A veces hay que reabrir para poder beneficiarse del árbol. Es decir, probablemente si dejáramos que suceda, quizás se formaría un bosque, pero habría más diversidad en ese lugar. Habría suficiente territorio para alimentar al ser humano. Y siempre son estas preguntas un poco delicadas las que debemos abordar. Sí, somos muchos. Y es realmente un impedimento el hecho de que seamos demasiados o podemos llegar a adaptar los sistemas para que, siendo muchos, cultivemos la vida. En cualquier caso, has respondido bien, porque en esta imagen había que decir, el árbol hidrata los medios secos. Bien hecho, Marceau. El cerdo también estimula la biodiversidad y estimula la vida del suelo. El cerdo es una fábrica de producir bombas bacteriológicas, come, consume, caga, y cuando caga, crea levaduras de biodiversidad, levaduras de estimulación, de fertilidad de los suelos. Así que la ganadería en este caso es una herramienta indispensable y debemos absolutamente considerar la ganadería como una herramienta de construcción de nuestros agrosistemas. Volveremos a eso, gracias. ¿Has comido jamón alguna vez? Agroforestal, parece que sí. Tengo un amigo que es fantástico y que transforma cerdo agroforestal. No sé si son cerdos negros de Bigorre, pero eso parece, y efectivamente. Sí, ya he comido cerdo negro agroforestal con una carne de una calidad fantástica. Si ella funcionó correctamente, nos da alimentos con una riqueza en minerales, una riqueza alimentaria que es fantástica, y esa riqueza alimentaria debe siempre ser puesta en paralelo con la cantidad alimentaria, porque de hecho no se trata solo de una cuestión de cantidad en la agricultura. A menudo nos dicen, sí, hay que producir mucho, pero de hecho hay que producir calidad. Todos sabemos hoy en día que un tomate cultivado en un suelo vivo con el mismo peso contiene de 2 a 3 veces más elementos nutritivos que un tomate cultivado en un sistema sin suelo. Es algo de lo que debemos preocuparnos. Si me atreviera a hacer un juego de palabras, la agroecología es la buena vida. Aquí estamos en Rabat. Cultivamos cordero, pero también cultivamos hierba, cultivamos corcho, cultivamos bellotas, cultivamos miel, cultivamos muchas cosas. Estamos a las puertas de Rabat. También aquí, sin los árboles, esta zona sería un desierto. Hemos tomado altura y finalmente hemos diversificado. Pensamos y pensábamos que era imposible y ellos lo hicieron porque no tenían otra opción. Y eso es lo que nos enseña nuestra mirada sobre otros sistemas agrícolas, otras culturas, otras perspectivas sobre lo vivo, otras posturas respecto a la vida, otras posturas también respecto a la muerte. Es este conjunto de miradas y posturas lo que tenemos que hacer evolucionar. Quizás ya no confundiremos entonces el productivismo con la productividad, porque aquí en términos de productividad es simplemente excepcional. Y Mathieu Bessières, que está aquí en la sala, nos recordará que hay al menos tantas hierbas bajo los árboles como no hay árboles. Entonces, hay al menos tantas hierbas, más madera, más frutas, más flores, más insectos, más mariposas, más todo lo que intentamos salvar con grandes leyes, con grandes principios, con grandes reglas, con grandes cartas. Finalmente, los campesinos lo han implementado. Eso es fantástico. Está contento Marceau. Ya está, he logrado ponerlo. Eso me hace pensar en Mathieu y lo que nos aporta Mathieu con su perspectiva es, bueno, Mathieu Todos son buenos. Mathieu es un alter ego para mí de la planta, anual, bienal o perenne. Yo me ocupo de las plantas perennes. Mathieu se encarga de alimentar a los animales. Conozco a un ganadero que me dice que no soy criador de animales, soy criador de hierbas. Los animales comen hierba y de hecho eso para mí es un cambio en la manera de pensar las cosas. Nos damos cuenta de que un prado que es pastoreado correctamente, en el que gestionamos adecuadamente la manera en que los animales comen, la hierba es más productiva que si no se mantiene. Y eso es lo extraordinario.
Eso significa que podemos mejorar en todas partes, estimular, porque producimos, y eso es lo fantástico de esta visión de la agricultura y la ganadería en torno a la agricultura, debemos poder utilizar al animal no como algo que va a compensar gastar demasiado, que es un alimento que degrada. De hecho, es un alimento que permite la gradación. Eso es lo que es fantástico. Entonces, por supuesto, hay que separar los tipos de ganadería para hacer grandes cantidades de materia orgánica que vamos a segar, exportar para alimentar animales en batería. Ahí seguro que sería mejor dejar de comer alimentos de batería. No hay duda al respecto. Pero por otro lado, plantearse la pregunta de saber de dónde viene nuestra alimentación, cómo se alimenta, cómo participa en el sistema. Eso es fundamentalmente importante. Creo que hay que volver a poner este tema en el centro del debate, que a menudo está un poco desvirtuado con estas ideas de saber si debemos o no comer carne como humanos, si contamina o no. Hay que volver a poner eso en el centro del debate y por supuesto que hay que comer carne. Es absolutamente necesario. Criar animales. ¿Estamos hechos para eso? Pero hay que hacerlo con la conciencia del impacto de estos animales en nuestro sistema. ¿Con qué indicadores de los resultados? Por ejemplo, aquí está solo un modesto peral, podado, elaborado para que la cantidad justa de luz caiga sobre las verduras que están justo debajo. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Sí, a menudo pensamos que los rumiantes, los animales, solo comen hierba y eso es un verdadero error que cometemos. No es para nada lo que realmente sucede. A los animales les encanta comer plantas leñosas y lo vemos cuando estamos en un prado y podamos un árbol. En verano, una parte del árbol, por supuesto, no se debe podar todo el árbol en verano. De lo contrario, se marchitará fisiológicamente. Pero cuando se poda un árbol en pleno verano, se observa que todo el rebaño llega para consumir ese árbol, porque de hecho sucede en una planta leñosa. Algo fundamental en términos de diversidad, de la calidad de la alimentación. Hablamos de la calidad de la alimentación, lo mencioné justo antes, para los humanos, pero también debemos tener esta conciencia para los animales. Ellos también, de hecho, necesitan una calidad alimentaria. Y si el animal come bien, el humano come bien, y eso es fundamental. Incluso hemos puesto el escarabajo pelotero porque cuando lo volvamos a encontrar en los prados, realmente tendremos biodiversidad en cada metro cuadrado. Y sí, y eso, también es genial haber puesto el escarabajo pelotero. Gracias, Alain. Tengo una confidencia que hacerte. No debe durar horas nuestra comedia porque hay gente después de nosotros, no sé si lo saben, pero Paul Lue vino especialmente, no sé si te das cuenta, se equivocó de salida de la autopista, pero aún así está aquí. No debieron invitarme. No debieron invitarte, sí. Corría un gran riesgo al hacerte venir al escenario, pero bueno, se ríen. Pensamos en criar animales, entonces criar animales, genial. Pero en realidad no solo criamos los animales que comemos, no solo criamos los animales que ordeñamos o que utilizamos, también criamos los animales en el suelo. Es decir, cuando hablamos de biodiversidad funcional, a mí me da mucho, mucho miedo, porque en realidad eso significa que solo tomamos lo que nos parece beneficioso y favorable para nuestro sistema. Pero el escarabajo pelotero lo criamos por los animales que hacen estiércol. Así que sí, cuando criamos vacas, criamos escarabajos peloteros. Tengo que tener cuidado porque he tomado prestadas varias fotos de Geneviève, pero como ella no estaba del todo en la sala, todavía estaba en el café. Pero aquí hay una que me conmueve mucho porque lo dice todo del árbol que hace todo con nada, salvo un poco de CO2 en la atmósfera en condiciones increíbles. Y esos árboles forrajeros que alimentan a los rebaños, que han permitido a los campesinos asentarse, vivir bien de su oficio, son un modelo. Y si estamos aquí hoy, no es totalmente por casualidad. Si estamos en AELNE, no es totalmente por casualidad, porque los choques climáticos son de una violencia inaudita. La frecuencia del agua todavía está presente, pero a veces cae 100 milímetros en media hora. Más del 95% de los suelos agrícolas pierden materia orgánica, pierden carbono, por lo tanto agua, etcétera. Y eso es, desde mi punto de vista, muy, muy inspirador, porque una vez más, nunca sabemos si es sentido común o ingenio campesino, pero tal vez Geneviève nos dirá que son ambos. Ese bosque doméstico que le es tan querido Marceau. Hablaste muy bien de esa imagen. Entonces, lo único que tengo que decir es que era la guerra. No tiene su equipo de protección personal, le falta un arnés y cuerdas. Pero con un poco de suerte tiene una cruz al pie del árbol para refrescarte. Y él lo encontramos en lo más profundo de los Pirineos,
Él maneja la Minitron, maneja la cerca viva, vegetal, soldada, elaborada. Con su Minitrone hace pasto, hace forraje, hace cama, hace una protección climática. Y la cerca, y la leña, y él lo encontramos así en la esquina de los campos y lo hace todo, realiza 5 funciones solo con un fresno podado cada 2 años. Además, hay algo que es fantástico y es que el trenzado es súper creativo. Cuando empezamos a hacer trenzado se convierte en algo donde de repente nos sentimos inmersos en un poder creativo fantástico y no podemos dejarlo. Una vez que hemos comenzado es lo que preferimos hacer porque lo que queda son construcciones tan sólidas como catedrales y solo hemos dado unos cuantos golpes de hacha que hemos doblado y eso da un sentimiento de satisfacción que es alucinante. El arte es la manera de producir biodiversidad. Cambiamos de lugar, cambiamos de escala, pero siempre es lo mismo. Dale carbono a tu suelo. Para ser autónomo, ahí es donde te lo robé, Jean-Pierre, ¿viste? Fui a buscar lejos en los archivos. Eso es realmente genial, esta nueva manera de ver y creo que ahí la dinámica Maréchale sobre el suelo vivo. Hablamos de intercambio. La dinámica Maréchale sobre el suelo vivo o la permacultura nos ha aportado una perspectiva que es fantástica sobre el hecho de que el carbono alimente los suelos. Esto proviene de este movimiento, esta perspectiva sobre la permacultura que nos ha desarrollado estas pruebas de jardín en lasaña, de poner materia, y luego nos dimos cuenta de que funcionaba en todos los suelos. Y eso es fantástico. Vemos que la planta es generadora de sistemas vivos y que incluso podemos empezar a cultivar gracias a estas materias plantas anuales que normalmente necesitarían sin competencia y que para hacer germinar una semilla estamos obligados a destruirlo todo para que germine. Y de hecho nos damos cuenta de que no es una obligación. Como dice también Hervé, el arte de domesticar el sol es cultivar la lluvia y producir frutas, verduras con un valor nutritivo muy alto. Pero creo que acabas de decirlo. No olvidamos en esta agroforestería, clave de bóveda, la fecundidad, la fertilidad de los suelos. No olvidamos la cobertura, no olvidamos el orgullo de estos agricultores que también aquí logran hazañas absolutamente increíbles. Al final colocan en el suelo una capa que se asemeja mucho a la de una capa forestal. Basta con caminar en pantuflas o sandalias en esos campos, nunca se siente un terrón, nunca se siente dificultad alguna. Suelos que no están en precariedad, sino en un ciclo de fertilidad absoluta, ya que aquí se rueda y se siembra detrás. No se revuelve todo, no se rompe la cobertura de supervivencia, y mucho menos la epidermis. Y eso da como resultado esto. Una vez más, creo que Cristian corría riesgos al quedarse frente al rodillo. Entonces, Byung tendría la tendencia, una vez más, a decir, tengan cuidado con lo que hacen en los sistemas agrícolas. Incluso al pasear por una jungla como esta, porque puede haber serpientes, leopardos y a veces incluso dragones. Tenemos la suerte de vivir en Francia, podemos pasear desnudos libremente. Sí, casi. Pero tengan cuidado de todos modos. Así que ahí lo tienen, estos suelos cubiertos, estos suelos prósperos, pero ricos en este carbono, para que esta ración del suelo, que es importante en agronomía, vamos a hablar de verticalidad, de porosidad, Conrad volverá a eso más tarde, pero esta ración permanente y perpetua que se juega en cada metro cuadrado nos importa mucho. Lo que esta imagen me evoca es que hasta hace poco pensábamos que sembrar bajo cobertura o trabajar con cobertura permanente no era posible sin glifosato. Y luego nos damos cuenta de que estamos desarrollando sistemas, los agricultores, con su ingenio, los fabricantes de máquinas, con su ingenio también, cuando están al servicio del sistema, empezamos a poder construir sistemas de producción intensiva, con suelos cubiertos permanentemente, sin usar productos fitofarmacéuticos, y eso es realmente fantástico. Es una muy buena noticia. Todavía hay que desarrollar, todavía tenemos mucho por avanzar, pero confío en nuestro ingenio. Sí, nunca lo diremos lo suficiente. La mejor técnica de deshierve es una planta, ya que aquí no hay necesidad de la expresión del rumex, de la avena loca, del cardo u otro tipo de atura. Por ejemplo, Sí, son las condiciones de emergencia, de dormancia. Y vemos todas estas semillas que germinan únicamente cuando tienen el espacio para germinar, cuando tienen un papel que desempeñar. Y entonces eso es lo que es fantástico, es ver hasta qué punto la vida es hermosa y bien construida y cómo todas las cosas se han encajado unas con otras para construir una historia global, colectiva. De hecho, estas plantas son todas independientes unas de otras, pero al mismo tiempo están todas en colaboración permanente para construir un mundo paradisiaco. Eso es lo que es fantástico. Es ese mensaje, el que es extremadamente positivo, ver que podemos
Siempre tener este objetivo de paraíso, de construir el paraíso. ¿Tienen la posibilidad de construir su paraíso? Seamos embajadores de esta agroecología, seamos arquitectos, seamos agrónomos, seamos biólogos, seamos biodinamistas, pero también seamos botánicos y tengamos un conocimiento detallado de estas plantas, de esta paleta vegetal increíble que nos brinda todos los servicios que realmente necesitamos. La solución está en lo vegetal, no está en el metal, no está en la química, no está en el satélite. Son herramientas para la toma de decisiones, pero la solución en sí es fundamentalmente vegetal. Los verdaderos botánicos. La botánica ha salido un poco de la enseñanza, como la ecología. La ecología nunca ha sido materia y debería ser la madre de todas. Debemos hacer matemáticas, física, debemos hacer francés haciendo ecología. Y eso es algo que hemos olvidado un poco. Y lo que vemos con la aparición de personas como Gerard Ducerf, que nos han legado su manera de ver la botánica, es que no es simplemente conociendo el nombre de las plantas que se hace botánica, es conociendo su lugar y su papel en el sistema, y eso también es una perspectiva que debemos desarrollar. De hecho, hacemos un llamado, ya que están aquí en la sala, están en el canal de YouTube de Ver de Terre, una producción que todo el mundo conoce ahora. Hacemos un llamado, buscamos botánicos, vengan, únanse a nosotros, conviértanse en embajadores de esta agroecología, sean transmisores, impulsores, almacenadores y difusores de información. también buscamos naturalistas, y los naturalistas y el naturalismo no consiste simplemente en tomar fotos de aves y contarlas, también significa ayudarnos como agricultores a entender lo que las aves necesitan para existir. Entonces, criar insectos para alimentar a las aves es algo fundamental y por lo tanto hay que ser entomólogo para ser ornitólogo y hay que ser botánico para ser entomólogo. Y ven, es la totalidad del sistema nuevamente. Si conectamos las cosas entre sí, es ahí donde desarrollamos la visión, la competencia y las herramientas. Y la conexión comienza aquí. La conexión comienza aquí. Este carbono está aquí, está vivo. Es fértil, es útil, está en simbiosis y permite ir a buscar lo que falta, permite impulsar los excesos, conectar, hacer circular, dar vida y dar la vida. Es un gran reino, el animal, el vegetal y el reino fúngico que no olvidamos, pero que obviamente lo ponemos en perspectiva todo el tiempo. Nunca solo, como diría Marc-André Celos, nunca solo, nunca solo. De hecho, aquí tenemos dos personajes que están a nuestro alrededor, que nos animan, que nos validan, nuestra mirada que nos lo precisa. Tenemos a Marc-André Celos y Hervé Cobes, que son personas fantásticas en su manera de concebir la microbiología. También puedo agradecer los trabajos de Claude y Lidia Bourguignon que nos han puesto en el camino, y eso es fantástico. Estamos en el camino gracias a ellos. Ellos han, bueno, hecho evolucionar enormemente las mentalidades sobre la manera de concebir la agroecología. Han sido buenos desencadenantes. De repente se abre un campo, lo tomo, los ingredientes están ahí y lo traduzco rápidamente. Han visto los elementos de constitución de estas tramas arboladas, de los proyectos. Me gusta mostrar este proyecto, entre otros, porque fue hecho por el viticultor que además conoces, que conoces bien. Es por el viticultor, luego, después de jornadas técnicas y después de formaciones. Es un viticultor que tuvo una oportunidad fantástica y es que contrató a alguien que es un naturalista, uno de los 3 mejores naturalistas de Francia y que tiene una visión realmente global del sistema, y vivimos momentos fantásticos donde nos explicó cómo el viñedo de este viticultor, de estos viticultores que son Marceau y Florian Courtet, en Saboya se transformó a medida que cambiaron su manera de cultivar su sistema, y eso es realmente genial. Es la llegada de la fauna. Nos contó el proceso de llegada de la fauna al sistema. Absolutamente. Aquí hay otros esquemas para que cada uno traduzca e inspire. Eso es el trabajo que estamos realizando en este momento con el famoso Mathieu, a quien ya hemos mencionado bien, que aunque esté al fondo de la sala, sigue siendo un primero de la clase. Y luego no, aquí estamos, hacemos un pequeño recorrido por Corrés, un pequeño saludo a Hervé que acabas de mencionar. Sí. Y luego tú también, para ver aquí a un agricultor que es finalmente un autodidacta que dice todos los años, yo planto 500 árboles, y plantando 500 árboles al año. Se obtiene esto. Se ve bien la fase, se ve bien la edad de los árboles, excepto que hoy vemos que este agricultor gana tanto dinero con las castañas, ya que son castañas, como con su ganadería, que está a su vez protegida, que está en pastoreo rotativo, etcétera.
Así que aquí está esta combinación. Es una combinación de principios elementales que son semillas, en este caso castañas, que finalmente se convierten en árboles, que forman paisajes. De todos modos, la Corrèze se construyó íntegramente de esta manera, mucho antes de que este querido agricultor hiciera este trabajo. Nos damos cuenta de que la totalidad de los matorrales que hay en Corrèze eran antiguas castañeras, con lugares de antiguos castaños que fueron abandonados, transformados en matorrales y que hoy en día sirven simplemente para construir, lamentablemente, madera, energía, y es una catástrofe. Creo que replantar castaños y volver a cultivar castañas no sería una buena solución. Eso también, ya sea que pasen por el cerdo o por nuestro estómago, no está mal. Aquí están rápidamente los productos de esta agroforestería. Aquí es más bien madera, fertilidad, podría ser madera, energía, podría ser madera para lecho. La idea de sí, pero los árboles van a ocupar espacio, sí, tal vez ocupen un poco de espacio, pero ese espacio está tan compensado por otros servicios, van a tomar tiempo, sí, pero ese tiempo da. Detrás, ingredientes, elementos. Hay una energía fenomenal en la madera. De hecho, basta con encender un encendedor y prender tus astillas de madera para darse cuenta de que la energía contenida en la madera es extraordinaria. Intenten quemar un pequeño montón de excrementos de gallina, como nos dice François Mullet, verán que va a humear y que no hay mucha energía contenida en los excrementos de gallina. Sin embargo, es lo que usamos para mejorar nuestros sistemas. Una pequeña imagen sobre estos indicadores de resultados que nos importan mucho. No hay sistema agrícola, sea cual sea la latitud, la longitud, la escala, el tamaño y la forma que se escapa de la agronomía y la agroecología. Y Paul, él volverá en unos instantes. Un indicador de resultado que nos importa mucho es saber si almacenamos o si desalmacenamos. ¿Estamos mejorando o estamos degradando? Ahí está, para terminar con esta agroforestería, potencial clave de bóveda y esta huella, estoy en un paisaje agroforestal